podcast disponible en iVoox y YouTube. Un resplandor y hace. ¡Está aquí la guerra! ¡Que si pueden parar la guerra un momento! Sí, estamos aquí en la trinchera, pero estamos descansando. En tiempos de guerra, trinchera. La trinchera. ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en el podcast de la casa de la trinchera de los parásitos, ya sabéis. Hoy tenemos un tema, como veis, un poco chulo, ¿no? Ahí distinto, que es el odio. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría agradecer a Cospain, que nos ha regalado un micrófono blanco purista para que podamos, vamos, más que un regalo es una inversión, porque confía en nosotros, entonces tenemos que seguir dándole caña a esto del podcast, que se ve que está gustando. Además, decir que hemos mejorado el audio no solo por el micro, sino porque nuestro sistema va mejorando e intentamos mejorar en cada podcast. Entonces, pues estamos haciendo nuevos recursos y nuevas cosas para que lo podáis escuchar con calidad, a color. A color blanco. A color blanco. Bueno, en la primera parte, hay que presentar, tenemos aquí a Patria, que va a responder a nuestros tweets de voz, que serían pues todo el podcast. Entonces, en cualquier momento, Patri, puedes decir lo que tú quieras, ya sabes. Puedo tuitear en voz alta. Puedes tuitear en voz alta. Si quieres decir algo. Bueno, Patria, de momento no tiene nada que decir, pero al menos da fab. Vale, Patri da fab. Y bueno, Ethan, otra persona que está aquí, pues di lo que quieras. Hola, la verdad es que este tema del odio tiene mucho juego en mi vida. Próximamente lo vais a ver. Pues puedes comenzar contándonos alguna historia personal que dijiste que tenías ahí, que te has estado guardando para este momento. Bueno, pues sí. Es que mi vida es una tómbola, yo lo digo desde ya. Y hasta ahora la tómbola ha estado en negativo. Y os preguntaréis, ¿por qué? Es que de solo recordarlo. Pues todo empezó con una ex amiga que irónicamente está aquí en Granada. Parece que el destino quiere juntar a los archienemigos. Ajá. Pues era una persona muy posesiva, muy controlada. Ethan, una pregunta. Sí. ¿Vas a decir su nombre? Porque No. te recomendamos que no lo digas. No, obviamente no. Nunca no voy a decir nombres. Vale. Claro, perfecto. Obviamente. He puesto nervioso. Mantenemos que no cabe denuncia. Hay que mantener el anonimato de esos hijos de puta, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, Ante todo, más que nada, no quiero que me encuentre porque no sabe nada de mí. Así que mejor. Vale. Fugitiva. Vamos, una historia. Soy un fugitivo. Bueno, pues todo empezó con que llegó a nuestro grupo un chico que a ella le gustaba. Uy. Sí, empieza bien. Bueno, pues irónicamente el chaval entró a nuestro grupo porque estaba en mi clase y en una excursión a Córdoba pues acabó juntándose con nosotros al final. Desde entonces empezamos a hablar y a mí me gustaba un chaval. Que no era ese. No era ese chaval. No, era otro. Era otro. A mí me gustaba una persona, entonces queríamos quedar a solas, pero el problema era que ella odiaba que la gente quedara sin que ella estuviera presente. Es algo un poco raro. Uh-huh. No entiendo a la gente, pero bueno. Quería dárselas de líder y no lo conseguía quizás, algo así. Sí, más o Y menos. se frustraba y demás. Bueno, en resumen, que quedamos a solas, pero para no sentir que era una cita, invitamos al chaval que a ella le molaba, quedamos los tres. Y nos vio el padre de la chavala, se lo dijo a la chavala, y ella se enfadó a muerte conmigo. Desde entonces me cogió un odio espantoso. Es que no hay adjetivo para definir lo surrealista de la situación, porque literalmente me podía decir un día, eres la causa de mi depresión, y al día siguiente juntarse conmigo y intentar comerme la boca. Joder. Fuertes declaraciones, lo sé. Entramos en un bucle de amor-odio hasta que me mudé de pueblo
Intentó mantener el contacto conmigo, pero me dijo, te echo de menos, quiero que volvamos a ser amigos, pero no voy a olvidar jamás lo que me hiciste y te lo recordaré hasta la eternidad. Entonces, obviamente, ante esa oferta, dije que no. Muy bien. Somos amigos, pero con Inteligente. rencores. Pedazo de oferta también. Se lo pensó la chavala. A mí me llama mucho la atención el tema de amor y odio a la vez, porque eso es algo que existe y se llama, bueno, al menos... Tira y afloja. Bueno, Sí. aparte del... No, eso es de forma intermitente, pero si se dan a la vez realmente, hay un filósofo que se llama Spinoza Yo creo que ese que que lo me llama acuerdo. aflicción del ánimo, que es como el amor y odio a la vez. Se da, Desequilibrio. por ejemplo, en los celos también. Sí. Pues sí, lo he vivido de primera mano. Yo recuerdo la frase de algún filósofo anónimo español que salió seguramente en Antena 3, si no me equivoco, al cual fueron a preguntarle sobre qué había ocurrido, ya que había sido testigo de un encuentro fuera de un local nocturno. Y este hombre respondió con nada, los chavales como siempre, pues puñalada entre colegas, ¿sabes? Entonces suponemos que esto podría ser lo mismo. Ofreció una amistad a base de putearse un poquito. Algo no fuera de lo normal, por extraño que parezca. Esto me acaba de recordar a que una vez en mi pueblo había una pelea en una feria, eran los típicos canis de pueblo pegándose de hasta medio de la carretera, pero cuando vino la policía se empezaron a comer la boca y a liarse de una forma tan bestia que se fueron asombrados por la situación. Claro, tú te estás pegando, llega la policía y te empiezas a liar y a o sea, a hacer petting, en plan, a tener sexo con ropa en la calle. Cosas del amor, ¿eh? Y bueno, ahora que hay COVID no sé cómo va eso. He visto algún graffiti por Albaicín que pone Pedro Sánchez, déjame follar, pero ahora con el COVID no sé qué habría pasado. A lo mejor les habrían separado por distancia y todas esas cosas. Bueno, con las normas de ahora... ¡Ay, madre mía, mi voz! Con las normas de ahora, es como que la gente está sin mascarilla por la calle, a lo mejor se las hubiera sudado 3 huevos. Pues puede ser, la verdad. Eso, o a unas malas se ponen una mascarilla y a follar, Pero- total, mientras no haya contacto nariz-boca. Claro, la cuestión es, ¿esa gente se estaban peleando porque se odiaban o al final se amaban realmente? ¿Sabes? En plan, porque a lo mejor esa pelea estaba ocultando un deseo de poder hacer eso, ¿no? Al final. Es una buena pregunta. Para mí es una incógnita porque son cosas que me cuentan mis amigos que yo nunca presencio, porque las cosas fuertes del pueblo pasan cuando uno nunca está. Es lo típico de, ha faltado clase, ha revivido Michael Jackson y ha venido a darnos un concierto. Pero la verdad es que podría ser una de esas peleas por amor-odio. Es más, hay una de las filias existentes en este mundo, o fetiches, es las discusiones. Hay gente que se pone cachonda por pelearse con otra persona. Pues eso sí. Curioso. Eso es Eso- algo freudiano, ¿eh? Eso- Están a todos eso pasa. severos ahí juntos. Hubo una cosa, o sea, no puedo decir exactamente de quién porque por si lo está escuchando o su familia, pero un chaval del colegio que le hacían bullying un grupo de niñas y él quería llevarse bien con ellas y él consideraba que no había hecho nada malo. Y cuando en verano en un cursito se topó con una de estas niñas de clase, les preguntó, oye, ¿por qué me insultabais? ¿Por qué me tratabais mal en el recreo y tal? Cogió la niña y al final se lo acabó diciendo y le dice, es que nos gustabas a todas. Entonces yo me pregunté, ¿esto a qué se debe? Y os voy a decir primero lo que yo pienso y luego lo que Vito, que estuvo aquí, psicóloga, me dijo que podría pasar. Yo creía que es que era una forma de llamar la atención, de captar su atención y demás, pero puede llegar a ser incluso una forma para ellas de tener la excusa de su no, es decir, de este chaval no me quiere, no porque no me quiera, sino porque nos portamos mal con él. ¿Sabe? En plan, como una cosa que hace el cerebro de voy a fabricarme la propia respuesta a que alguien no me quiera. Y no es que no me quiera, sino que le pego, en plan, le trato mal. No sé, paranoias psicológicas que pasan en el cerebro.
muy rebuscado, pero realmente no es tan extraño teniendo en cuenta que mucha gente que cuando sufren depresión o ansiedad se dedican a aislarse de todo el mundo y muchas veces lo hacen haciendo putadas. Eso. Yo creo que justamente esa es la movida. Bueno, este caso me recuerda a cierta persona a la que llamaban a partir de las 2 de la mañana durante varios días, llamándole gilipollas, unas supuestas personas un poco ebrias, solo con el objetivo de dejar claro que estaba perdiendo una gran oportunidad con cierta chica. Y yo lo entendía más como siempre una forma de llamar la atención, la verdad, porque al fin y al cabo muchas veces se producen altercados violentos solo por el objetivo de llamar la atención sobre un problema mayor. Por eso tenemos siempre lo que van siendo las huelgas y los disturbios. Al fin y al cabo se trata de molestar con el objetivo de alcanzar un bien mayor para todos, ¿no? Y lo que has dicho antes sobre los canis de tu pueblo que se liaban entre sí después al llegar la policía, parece más como una especie de fetiche por haber sido pillado infraganti por una autoridad, ¿no? Cuando se fue la policía, ¿qué pasó? Eso no te lo han contado, ¿verdad? Eso no me lo han contado. Ojalá hubieran seguido follando. La verdad. Es que es lo típico de esa parejita que joven, en plan, a lo mejor tienen 18 aún, pero viven con sus padres y viven siempre con la cuestión de ¿y si mis padres nos pillan? Y algún día se la acaban jugando y cuando se la juegan sienten, ¿cómo decirlo? El éxtasis del riesgo, sí. Claro. La necesidad de adrenalina recorre en las venas. Pero ya pensad en eso que se decía antes siempre, que a mí me parece pues muy feo, ¿no? El tema de quien se pelea se desea. Eso Porque lo odio. Eso en términos descriptivos podemos decir que vale, que haya gente como en los casos de los canis que se desearan y por ello se pelearan. Pero en términos valorativos, decir eso como si fuera siempre así, no en plan, si tú te deseas o si te amas, pues debes de pelearte, pues eso la verdad que no creo que esté muy bien, ¿no? ¿Y vosotros creéis que es necesario el odio dentro de la sociedad? ¿Es necesario que se dé? ¿Es necesario que esté Yo creo ahí que para... es natural que se dé. No es necesario, pero es natural. Yo creo que el odio en la sociedad en la que estamos es como está incrustado en el sistema, como los bachecitos que hay en la carretera para los coches. Para que se te estropee el coche, tengas que ir al taller, el taller te repare el coche, vuelvas a salir con tu coche. ¿Pero a qué te refieres con el taller? ¿A dónde vas? Claro, Pues, es que le está diciendo como que los baches que hay en la carretera no son por seguridad vial, sino que es una trampa del sistema para gastar más gasolina, frenar, gastar los frenos, acelerar. Para que se te joda. Claro, entonces el odio lo que hace es recurrir al sistema para dejar de tener odio o algo así. ¿O cómo? Para creer que lo estás dejando. ¿Y cómo justificas el odio con las sociedades sin Estado? Bueno, en sociedades, ¿Tú crees que el odio existe en toda la naturaleza? ¿Que los animales odian? No. yo creo que existe en el humano, el odio. Que es natural del hombre. Y Yo no creo que solo, existe en por- plan que los animales no odian, pero cuando tienes conciencia, tienes odio también. Yo creo que existe porque hemos separado y hemos dicho que hay una cosa que está bien y una cosa que está mal. Ya. Y a través de eso, psicológicamente, somos violentos por el simple hecho de que tenemos que elegir ciertas cosas. Vale. Guay, hasta ahí, pero creo que hemos empezado por las ramas. Y entonces voy a intentar decir lo que yo creo que podría ser el tronco de lo que al menos Que para es el mí, odio, ¿no? o para más gente puede ser la esencia del odio. Y un filósofo que apenas conoce la gente, que se llama Spinoza, dice que el amor no es sino la alegría acompañada por la idea de una causa exterior. Y el odio no es sino la tristeza acompañada por la idea de una causa exterior. Es decir, estamos hablando que el odio es tristeza unida a la idea de una causa externa. Entonces, ¿qué creo pensáis? que no. Yo Yo por pienso ejemplo, que eso es tristeza y eso no es odio. yo pienso, bueno, Claro, en tanto una causa externa te produce tristeza, tú quieres eliminarla. Y en ese querer eliminar esa causa, odias. Pero y ¿por qué quieres no te destruir. produce tristeza? ¿Cómo? ¿Que por qué no te produce tristeza en vez de odio? Si es una causa que te provoca tristeza. Bueno, aquí estaríamos hablando de que el odio es más bien una conducta.
a una conducta hacia algo que te causa tristeza. Tristeza, sí. Yo pienso que no. Yo pienso que es algo que te produce rechazo. Yo pienso, bueno, como me dijo Julian, que no está aquí hoy, que el contrario del odio es el miedo. Pero yo pienso que es la ausencia de comprensión. No, lo contrario al amor es el miedo. Eso, Y perdón. lo contrario al odio exacto. hemos pensado antes que podría ser la paz. La paz, la serenidad, algo así. Realmente el miedo y el odio están bastante relacionados. Por ejemplo, he estado trabajando un poco sobre las situaciones que hay actualmente con los choques de cultura y en un libro que se llama Identidades asesinas, ahora no recuerdo el autor porque tiene un nombre un poco raro, lo puedo buscar en un momento, creo que era Malouf no sé qué, para un trabajo de historia, cosas que pasan que cosas. Pues básicamente trataba la idea de que ese odio, ese rechazo, ese apego a las tradiciones de una cultura provienen del miedo. Cuando una sociedad tiene miedo, se aferra a sus tradiciones más aférrimas y se encierran en sí mismos para defenderse, porque se sienten atacados. Esa necesidad de defenderse a ellos mismos es lo que genera el rechazo y el odio hacia las demás cosas y se traduce en actos violentos. Por eso creo que estoy de acuerdo con Spinoza, porque realmente hay muchas cosas relacionadas. El odio proviene de otras emociones, como puede ser el miedo, y la tristeza también influye. Pasa mucho que cuando te pasa algo que te pone muy triste, por ejemplo, lo dejas con tu pareja, muchas veces en las primeras semanas tiendes a demonizar a tu pareja y a dedicarle un montón de insultos que no le dedicarías en otra ocasión. Yo también pienso, o sea, esencialmente, que el odio es falta o ausencia de comprensión. Y por tanto, que el odio es en sí misma ignorancia. O sea, creo que una persona que es capaz de amar es una persona que es capaz o que sabe, digamos. No que conoce, sino que sabe. Que comprende, ¿no? Que comprende, que entiende. Y eso también pienso, y lo ha dicho mucho la religión en general. O casi todas que buscan lo mismo, el amor. Yo estoy de acuerdo con eso. Una falta de comprensión más que tristeza, porque la tristeza no lo tanto relacionado, pues lo veo como algo más pasivo cuando sientes tristeza, y el odio lo veo algo activo, que sí que puede estar relacionado con el miedo y con la falta de comprensión. Porque es verdad que cuando tú comprendes, por lo menos te templas y te serenas. Con el odio no hay ningún tipo... Y para comprender, que yo creo que el odio al fin y al cabo es una causa interna, para comprender hace falta conocerse a sí mismo. Entonces el odio es casi una excusa o un residuo que sale hacia el exterior. Por esa falta, sí, por esa falta interna de comprensión. Pero respecto a algo activo o algo pasivo, ¿creéis que el amor y el odio son dos motores? Yo creo que sí, en plan que pueden mover el mundo entero, tanto el odio como el amor, solo que cada uno pues a su manera. ¿Pero a qué te refieres con mover el mundo? Pues que el mundo se mueve, muchas veces las guerras, ¿no? En las guerras hay mucho odio y se está moviendo ahí el mundo entero. Y con el amor también se puede mover el mundo. Solo que si queremos cambiarlo, pues deberíamos de pensar un poco cómo queremos hacerlo. Yo quiero volver a preguntar, ¿a qué os referís con el tema de que el odio parte como de una carencia de comprensión y esas cosas? Porque, lo siento, pero hoy no me he enterado muy bien. En plan, he estado estudiando y tengo la cabeza bastante grande, digamos. Vale, ¿y tú qué comprendes por odio? ¿Qué comprendo por odio? Sí. Para mí el odio es una reacción de cualquier ser vivo. Realmente no es que sea solo de personas, es de cualquier ser vivo que, podamos decir, sea un tanto complejo, tiene odio. Entre ellos los mamíferos, por ejemplo. Pueden tener rencor hacia personas. Por ejemplo, un perro maltratado odia a los seres humanos o muchas veces los teme. Depende de cómo haya querido reaccionar o su cuerpo genéticamente esté preparado para reaccionar. No digamos que razone el perro. Pero el odio no es más una cosa consciente.
el odio no tiene por qué ser consciente, porque hay momentos en los que odias y actúas con odio por pura inconsciencia, en las que tú no piensas lo que estás haciendo y reaccionas con ira. Eso es la Y eso ausencia de comprensión. es lo que, por ejemplo, hace Darío en su momento con Oslock. Reacciona con odio, ahí no se ha parado, simplemente es una reacción instintiva. Darío, por si no lo conocéis, Darío MH es un humorista, actor, etcétera, y protagonizó un podcast también con otros dos compañeros que son Cheto y Oslock. Oslock es un chico que interpreta el papel como de persona edgy o persona, digamos que alternativa, pero a un punto molesto, que le gusta lo ofensivo, ¿vale? Bueno, pues dentro del papel de Oslock interpreta el de ser como una especie de niñato, una persona sin comportamiento, sin modales. Y justo en el día de ayer, el día anterior a que hayamos grabado este podcast, pues ocurrió una situación en la que Oslock, haciendo su golpeó a Darío en el pecho, pero como parte de su papel, no como una intención de agredirlo, y instantáneamente Darío reacciona a esa acción con ira y le golpea en la boca. Le ha partido un diente. Pues digamos que ahí Darío no lo pensó, Darío reaccionó. Pues para mí esa idea de reacción es totalmente, o sea, creo acertada, porque y eso es lo que quiero decir yo también con la ausencia de comprensión, en tanto que el que odia reacciona, no actúa, digamos que tiene una reacción ante algo, es decir, que no tiene esa comprensión como que le proporciona la serenidad de estar completo. O sea, que el odiador o el que tiene odio está esencialmente vacío, en cierta forma. Le falta plenitud. O sea, el que es capaz de dar amor está lleno. Por lo tanto, no siente esa reacción que es la causa de la falta. Yo no creo que sea por ese motivo, ya que yo puedo conocer perfectamente las causas de una situación y aún así odiarla. Es decir, odiarla aún más por el conocimiento de causa. Pero entonces no son tus causas, son las causas que se te han dado. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, cuando nosotros damos por hecho algo del exterior, pero si no lo pasamos por el interior, no lo interiorizamos y no lo comprendemos desde nuestro ser, estamos reaccionando también ante unas causas, aunque entendamos que hay unas causas, pero no son nuestras causas. Entonces nos sentimos también vacíos. Pero estás diciendo que es como ponerse en el lugar del otro, ¿no? No, yo lo que quiero decir es que si nosotros podemos conocer algo, pero eso no quiere decir que lo entendamos. Eso quiere decir que nosotros reaccionamos ante algo porque verdaderamente no lo entendemos. Eso es porque no hemos pasado ese entendimiento dentro de nosotros, no le hemos dado un sentido dentro de nuestro propio ser. Entonces reaccionamos realmente hacia algo que se nos ha dado, pero no lo hemos entendido todavía. Lo conocemos, podemos conocer que X es no sé qué, que no sé cuál es no sé cuál, ¿sabes? Pero no lo hemos pasado por el entendimiento de nuestro ser. Pero es que, Lucas, es porque muchas veces se entiende y se comprende que una causa es odiada. Es por ello que muchas veces se impone incluso la censura, porque sabes que lo que quieren transmitir otras personas no es algo más que negativo para el resto, y por mucho que tú quieras entenderlo y tal, cuando tú dices que no haya odio en ti ante esas situaciones, porque tú comprendes que eso debería ser normal y ya está. No, entonces se tiene que respetar. Ahí estamos confundiendo algo que está mal con algo que estamos odiando. Nosotros podemos decir y podemos censurar algo, pero no tenemos por qué estar odiándolo. O sea, nosotros podemos decir que hay algo que no se debe hacer, pero no por ello estamos odiándolo, ¿sabes? O sea, podemos decir que tenemos que luchar contra el fascismo, pero eso no quiere decir que lo estemos odiando. Es que el odio es una motivación para que tú luches contra algo. Es decir, nosotros cuando generamos un sistema de justicia moral en la que intentamos, a través del medio del Estado y de los jueces, la policía y tal, resolver ciertos conflictos entre nosotros, lo que nosotros buscamos es que el odio que tienen las personas de por sí ante ese evento
que es totalmente comprensible, no lo lleven a cabo por sus propias manos. Es decir, que se extrapola hacia otra persona que puede intentar actuar imparcialmente. Pero el odio está ahí, el odio es comprensible y el odio es algo totalmente natural. Sí, pero, a lo que no tenemos podemos- que negarnos, ni tenemos que decir que a base de que tú lo comprendas o lo entiendas, va a desaparecer, porque no es así. que no podemos que sí, que yo no entiendo lo que tú dices, pero que no podemos reaccionar efectivamente. Nosotros podemos luchar contra algo, pero no estamos odiando, estamos luchando contra el odio que está fuera. Entonces, eso también implica que nosotros despleguemos una estrategia contra ese odio determinada, pero no puede ser determinada por nuestro odio, sino contra el odio del otro. Y eso creo que es más inteligente que nuestra motivación sea odiar. O sea, nosotros tenemos que tener ciertas estrategias para luchar contra ese odio, pero desde la serenidad, desde la comprensión de que eso es odio, lo que está fuera, no lo que está dentro de nosotros. Nuestra lucha y nuestra motivación no tiene que ser el odio, tiene que ser la comprensión. A ver, yo sigo en oposición a lo que dice Lucas, pero creo que tampoco es cosa de que monopolicemos todo, ¿vale? Sigues odiándolo. A Lucas. o ¿O lo comprendes? lo que él dice. ¿Lo comprendes o lo odias? Aún sigo no más que comprendiendo, pero no entendiendo la motivación que hay detrás de su argumentación. Porque realmente creo que no tiene ningún sentido. Pero, igualmente, respeto el pensamiento que tiene y lo que quiero ahora es que podamos continuar. Yo pienso que perfectamente se el va podcast. hablando desde dos ámbitos diferentes. Y eso puede hacer que esta conversación no termine nunca. Claro. Entonces, podrías... Podría entrar en Cada monólogo uno- cada uno. Y Claro, ya pero está. a lo mejor podríais vosotros intervenir con el objetivo de poner una guía, ¿no? De por dónde deberían ir las cosas. Pero creo que no lo habéis hecho porque estabais perdidos igual. ¿Qué- Tampoco nos Es que odia a este- nosotros ahora, ¿eh? Luca, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es Yo, tu fin? ¿Tu yo fin qué quiero es? saber ¿La paz cuál o es el la amor? causa del odio. Yo creo que la causa del odio principalmente es el esfuerzo. El esfuerzo. Yo estoy hablando siempre a nivel psicológico de estos términos. Pero hay gente que a nivel psicológico no te va a entender. Vale, pero el hecho de que... Y o la sea, idea de este podcast también es que al menos quienes nos escuchen puedan entendernos. pero también tienen que hacer el esfuerzo por entendernos. Por supuesto. Así que... Bueno, pero y en ese esfuerzo ahora por explícate. entendernos, nos odian o nos aman, ¿no? En ese esfuerzo por entendernos, ¿será en ellos odio o amor? Porque si estás diciendo que es el esfuerzo... Lo Claro, psicológicamente el esfuerzo a nivel de identidad creo que es donde se crea el odio. Cuando nosotros pretendemos ser alguien en concreto, se va fraguando una forma de ser que no somos. Porque pretendemos ser esto, pretendemos ser lo otro. El problema de la identidad es pretender que la identidad es solamente un rasgo de nuestra vida, cuando en realidad nuestra identidad es tan plural que tenemos un montón de ámbitos que incluso se pisan entre ellos. Es decir, en tu identidad influyen tus descendientes, dónde hayas nacido tú, dónde estés viviendo, con quién te relacionas, las cosas que te gustan, las cosas que ya no te gustan, las cosas que vas aprendiendo. Todo construye una identidad que se va renovando constantemente. Y el problema es que reducimos la identidad a un solo ámbito que va cambiando a lo largo de nuestra vida. Volviendo a retomar el libro que estaba diciendo, Identidades Asesinas, se ejemplifica como una persona, creo que puso el ejemplo de Yugoslavia, era Yugoslavia, una persona que antes de lo que pasó se identificaba de una forma, después cuando sucedió todas las movidas se identificaba de otra forma y después de esto se identificaba de otra forma. Es decir, primero se identificaba con su nacionalidad, después con su religión y después con otra cosa. Y eso demuestra cómo agarrarnos a un único elemento de nuestra identidad es una de las causas del odio. Aunque claro, después está el debate de si el odio es natural, no es natural, es humano, está más allá. El problema es confundir en sí, porque están tan unidos que es difícil de desunir, porque es como los conceptos. Puedes hablar de los conceptos por separado, pero en la práctica están tan unidos que es difícil separarlos. Y es lo que pasa con el odio y el miedo. Muy guay. Aclarar también lo de que a lo que dice con el conflicto de Yugoslavia es porque fue un conflicto etnocultural de diferentes naciones
en las que en un principio podríamos hablar de que era un conflicto nacional por la unidad en un principio de Serbia y los pueblos serbios en los diferentes países que conformaban Yugoslavia, que eran 6 repúblicas, y que posteriormente empezó a convertirse en un problema incluso religioso, en el que ya había divisiones brutales entre los croatas católicos y los serbios musulmanes o bosnios musulmanes, etcétera. Gracias por la aclaración. Bueno, Luca, creo que tenías algo por ahí de leer, igual que yo he leído a Spinoza. ¿Quieres leer alguna cita o algo? Vale, no. Pues la siguiente pregunta es, ¿cómo salir del odio? Es decir, alguien que odia busca tal vez salir, ¿no? En plan, va conociendo su vida y dice, quiero dejar esta parte de odio. Y antes de grabar el podcast estábamos hablando, que no hemos querido seguir hablando, para poder decirlo ahora. Y es que quiero decir que muchas veces puede haber gente que odie, y yo antes utilicé la palabra vergüenza a dejar de odiar, porque es como vergüenza a reconocer que puedes empezar a amar. No sé, ese paso de alguien que odia y que de repente un día dice, quiero dejar de odiar, voy a amar. Porque si no se da esa actitud de estoy enfadado en mi casa. Y hay una frase en Pequeña Miss Sunshine que el hermano que está depresivo y tiene un póster de Nietzsche y demás, le dicen, ¿te vienes de aventuras en la furgoneta? Y dice, vale, pero no me pienso divertir. Entonces, me hace mucha gracia porque es como, hasta para divertirte hay que ser valiente, ¿no? Y para amar también, supongo. Sí. Lo siento, es que estoy procesando porque... Es tan complicado las personas que se encuentran en un estado de odio compulsivo, porque realmente es un odio compulsivo que no pueden detener por ellos mismos. Por eso creo que era algo que quería decir un poco antes. Lo que pasa es que con la apasionada conversación no me atreví a intervenir. Es de que realmente lo bueno de que seamos seres humanos supuestamente racionales es que si realmente somos tan racionales para crear un teorema matemático súper importante y abstracto, que tengamos esa racionalidad, sobre todo en la psicología, para poder gestionar nuestras emociones, porque creo que realmente lo bueno de que seamos racionales es que podemos entendernos a nosotros mismos, estudiar nuestras reacciones, analizarlas y buscar maneras, no de eliminarlas o de impedirlas, pero sí de cuando surja una ocasión que te enfade, que te den ganas de matar a alguien o que estés, o algo que te dé mucha rabia, que odies, de poder gestionarlo mejor. Y en vez de tener un odio tan inmenso, poder controlarlo, reducirlo y solucionarlo. Creo que eso es algo muy importante y que a día de hoy no se está gestionando correctamente por la falta de educación de inteligencia emocional que tenemos en nuestras sociedades. Muchas veces por familias disfuncionales, no es un tema que se trate en la educación española. No conozco la educación internacional, así que no puedo hablar por otros países. Y creo que eso es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Entonces, ante esa falta de inteligencia emocional, ese odio compulsivo lo que hace es que la persona que está sufriéndolo no puede parar de odiar así de repente, y muchas veces, incluso antes de decir quiero amar, ya se siente mal de estar odiando, porque odiar es algo que a nivel emocional y psicológico consume, y estar odiando de esa forma te llega a consumir y tú dices, quiero salir de este círculo, pero realmente es un círculo tóxico más que nos enfrentamos diariamente los humanos. El odio te acaba destruyendo. Yo no sé si conocéis la frase de Yoda que tenía del odio, te lleva a la ira y la ira lleva al lado oscuro. ¿Sabes? Algo así. Pero no sé cómo empezaba, si con la tristeza o con... Pero tal vez el odio. Ni idea. Es que no he visto Star Wars. Ya, yo lo vi hace tiempo. Yo tampoco. ¿Creéis que sirve para algo el odio? Realmente creo que el odio no es que tenga una función en sí. Realmente las emociones humanas no sé si tienen una función en sí. No puedo decir si la tienen o no porque desconozco si la tienen.
Para eso tendría que hacer una investigación, pero como no la he hecho, no voy ni a afirmar ni a negarlo. Pero sí creo que realmente, seguramente las emociones provengan de instintos que sean primariamente de animales. Es decir, el odio puede venir del miedo, y el miedo viene de una forma de defensa. Entonces el odio muchas veces puede ser una respuesta ante un ataque. Entonces no es que sea un fin directo, pero sí que proviene de otras cosas, porque esa es la gracia del odio, que proviene de muchos ámbitos distintos. Y esos ámbitos distintos sí tienen un fin, que es la supervivencia humana. Lo que pasa es que al ser tan complejos, el odio se acaba enfocando en muchas cosas distintas. A mí me llama la atención lo que han dicho de que proviene de un ataque, y creo que muchas veces cuando odiamos realmente lo que nos pasa es que percibimos como ataque cosas que no son ataques. Por ejemplo, un racista se toma como ataque que haya otras razas a la suya, o no sé, cualquier ejemplo de personas que odie, o como un fascista se tome como un ataque que se ponga en duda su estado o su patria o sus valores tradicionales, o incluso un conservador. Y creo que lo importante, y volviendo a la comprensión del odio que desaparece cuando empiezas a comprender, y sobre todo cuando empiezas a saber percibir las cosas no como ataques, sino cosas que están fuera y que no van directas hacia ti ni hacia lo que tú piensas, sino que existen de por sí. Realmente eso es lo que pasa, por ejemplo, en la propaganda de... ¿Puedo hablar de partidos abiertamente o mejor Sí, no? sí. Aquí lo que quieras. Vale, pues en el partido de Vox, lo siento, se tenía que decir, algo que descubrí, que vi este año, que me enteré este año, la famosa propaganda, el cartelito este precioso de un inmigrante cobra 1.000 euros al mes y te vuela 400, realmente es una propaganda que busca hacer que el que lo vea se sienta atacado, diciendo, esta persona que viene de fuera va a ser una amenaza para la gente que yo quiero. Muchas veces la propaganda de la ultraderecha o bueno, en el caso de la ultraizquierda me imagino que también. Digamos, ideología autoritaria. Claro, ideología autoritaria, gracias. No quiero aquí sonar muy... Oye, no te preocupes, tú suena como tengas que sonar y punto. No, sí, sino que soy una persona que no me gusta solamente atacar a un lado de esto, es decir, solamente de cebarme con la ultraderecha cuando la ultraizquierda es igual de peligrosa. Es decir, porque muchas veces se acaba ignorando. Da miedo decirlo. Sí, sí. Pero bueno, en el caso de la ultraderecha, que es lo que tengo más cercano, por ejemplo, de esto, la propaganda muchas veces lo que busca, por ejemplo, es que hacer que la persona se sienta atacada y de ese ataque genere el odio que están buscando. Yo tengo que decir que primero lo de los sentimientos, ¿no? Así en general. Los sentimientos acaban siendo una guía para todos los seres vivos. En cuanto a que son las formas en las que vamos a estar preparados para reaccionar, es la forma en la que nuestro cuerpo químicamente se prepara. Y el odio, la felicidad, todos los sentimientos que tenemos aún juegan un papel muy importante hoy en día. Es cierto que hay ciertas partes de estas sensaciones y estos sentimientos que tenemos que han llegado a un punto en el que se han vuelto un problema porque la sociedad ha cambiado la forma en la que interactuamos. Por ejemplo, existe una depresión biológica o genética que nos acompaña aún a día de hoy, que es el sentimiento de ser apartado del grupo, ¿no? Y, por ejemplo, esto es una putada. Pero, por otro lado, tenemos el odio, que para mí a día de hoy sigue siendo muy importante y va a seguir siendo relevante siempre, ya que el odio es el jugar por nuestros intereses, el jugárnoslo todo, muchas veces. Implica mis intereses por delante de los tuyos. Y es algo que, queramos o no, está íntimamente relacionado con nuestra existencia. Tenemos que anteponer nuestra existencia a la de nuestro enemigo. Entonces... ¿Qué pasa? Que esto se usa como un arma. El odio se usa como un arma en política, en la propaganda, e incluso en la vida familiar. En todos los sentidos, el odio siempre aparece como un arma de uso por aquellos que puedan influenciar en ti. Influenciarte con métodos de lo más rastrero incluso.
Entonces, por ejemplo, el anuncio de Vox es un método muy rastrero para influenciar al odio hacia el colectivo de los MENA, al odio hacia el colectivo LGTBI, al odio hacia las personas trans. Es una forma de que todo el mundo se reúna creyendo que sus intereses están siendo afectados, cuando muchas veces en estos casos, si estudias un poquito por detrás, ves que es un engaño y se suele basar en falacia. Sí. Entonces, lo importante que es, el odio no va a desaparecer nunca. Lo que es importante es saber cuándo debemos odiar de verdad, cuándo hay motivos suficientes para que tú odies algo y que no te la cuelen, que no sean capaces de engañarte para usar tu odio como una herramienta. Yo creo que cuando utilizas tu odio como una herramienta, que has dicho que hay que saber cuándo utilizar tu odio, creo que hay un gran fallo en eso, porque cuando odias, realmente yo creo que ni te posees a ti mismo, sino que te dejas influir por los demás. Creo que es mucho más valioso comprender y luchar comprendiendo la lucha y comprendiendo al otro que odiando. No tiene sentido el odio, porque yo sigo defendiendo que parte de una incomprensión y al final en esa lucha ni tú mismo te posees a ti mismo, ni eres propietario de tus acciones, sino que te dejas influenciar por otro. Creo que estás reduciendo el odio a algo colectivo, a como si fuese una lucha colectiva. Y tú puedes odiar individualmente ciertas situaciones y no por ello... Que no merece Espera. Y no por ello, en plan, eres una herramienta de nadie, ni has perdido el control de tus actos ni de tu pensamiento. Puedes ser perfectamente racional en odiar a algo y que tú tengas argumentos suficientes y lógicos como para que tú puedas seguir odiando. Y que aunque intenten hacértelo ver de otra manera, tú puedas seguir manteniendo una posición correcta en lo que estás odiando. Es que a mí el odio es irracional, sinceramente. Y creo que no puedes luchar conscientemente contra nada de manera irracional y odiando, sino solo comprendiendo y entendiendo que eso no es válido. Y lo que me refiero a que no te haces propietario es que tú mismo no eres consciente de lo que estás haciendo porque estás actuando de manera irracional. Cuando comprendes y luchas, si te haces propietario de tus acciones y si puedes tomar partido en esa lucha contra lo que tú determinas que es tu rival. Yo creo que tiene sentido el hecho de que el odio sea irracional, aunque creo que, Juan, tú te estás refiriendo a el dejarte llevar por el odio. Y en ese sentido lo que dice David de tú puedes odiar racionalmente, pues sí, tú puedes darte cuenta de que estás odiando y de que tal vez tienes razones para ello. Lo realmente irracional sería dejarte llevar por el odio, que eso lleve a actos, que también yo personalmente pues sí considero que incluso una vez, en plan, esto ya es algo personal, el que un individuo odie, pues al final es la ocasión para que comprenda. Es decir, jamás si lo contrario al odio es la comprensión, yo creo que incluso más que lo contrario es la consecuencia. Partes de un odio, empiezas a comprender, desaparece el odio, o lo gestiona, o al menos no te dejas llevar, pero sabes que estás odiando. Como que es más bien como un juego que hay que realizar uno consigo mismo. No sé si me he explicado, o si no os he entendido a ninguno. Decídmelo vosotros. Yo estoy a favor de lo que dice Juan y también entiendo lo que dice David, pero y creo que se puede dar el caso en el que uno odie y tome acción, que sí que creo también que cuando uno toma acción desde el odio y no comprende, se está dejando llevar por el odio, y sobre todo que aunque tomas partido desde el odio, creo que no es la mejor opción o la acción más inteligente, porque como lo hablamos una vez en clase con Luis Saez, perdón por decir el nombre, pero bueno, me da igual. Aquí eso no... hablando de feminismo, que una chica de clase dijo que no sé qué, que tiraban las estatuas y todo eso, pues es justamente ese ejemplo. El tomar partido, o sea, sentir odio, evidentemente es algo que no controlamos, lo sentimos, pero el tomar partido a partir de ahí es el comprender cuál es la estrategia más inteligente para desplegar lo que queremos decir desde la comprensión, no desde el propio odio, porque es que entonces volvemos a lo mismo. A la destrucción sin ningún tipo de sentido. Claro. Irracional.
Realmente creo que es bastante complicado construir algo racional a base de algo que es irracional. Sí. Es decir, aunque tú actúes en base del odio, un odio racional, diciendo que entiendes que es el odio tal, cuando actúas desde el odio, realmente tienes una base irracional, así que realmente no es algo racional del todo porque va a tener ese factor irracional. Tú puedes ser totalmente consciente de lo que estás haciendo y de que está mal lo que estás haciendo porque estás odiando, pero lo estás haciendo desde el fondo de tu racionalidad. Y realmente creo que se puede entrar en relación el hecho de que cuando se actúa desde el odio y la irracionalidad, el decir de que se puede actuar desde el odio, no sé, me recuerda mucho, no sé por qué me ha recordado la cuestión de San Agustín sobre la libertad, sobre si realmente somos libres. Es que lo relaciono así. La argumentación, ¿no? Sí, lo siento. Sí, yo he hecho el ensayo. Para Spinoza, la esclavitud es aquella persona que se deja llevar por sus afectos. Y la liberación sería poder gestionarlo. Aunque en ese sentido sí que es... afirma la esclavitud de estar determinado, pero a la vez la libertad de poder liberarte. Que eso es lo que hay que ver. Cómo podemos aprender de lo que sentimos y no dejarnos llevar. Esa sería como la cuestión. ¿Crees que es posible estar determinado y estar preso y libre a la vez? Por lo que has dicho. Claro, eso es una paranoia de que tienes que, yo qué sé, es el camino del poética sabio, ¿no? Paradoja, ¿eh? Me encanta. Realmente es como lo que dice Ortega y Gasset, de que estamos condicionados, somos esclavos de unas condiciones que no podemos subir, pero a partir de ahí tenemos la libertad de escoger nuestro propio camino. ¿Eso quién lo dice, Ortega o Gasset? Eso creo que lo dijo más Ortega, ¿eh? Sí. Yo tengo que dejar un último apunte antes de haber zanjado el tema del odio y tal. Y es que creo que tomáis el odio como si fuese algo puramente irracional, como si a partir de lo irracional es donde ya podemos encontrar el odio. Y yo creo que, al contrario, podemos encontrar tanto en un ámbito irracional como en un ámbito racional el odio y, por ejemplo, la felicidad y otro tipo de sentimientos. La racionalidad y la irracionalidad no crean una correlación directa con que tenga un sentimiento u otro. Eso es lo que yo puedo decir hasta ahora. Y con esto ya, si queréis, pues ya fijamos con lo que queréis decir. Yo quería preguntarte o pedirte que hablaras del odio dentro de lo racional, porque no creo ningún ejemplo en mi mente y me gustaría tener uno. Bueno, digamos que existe una causa, ¿vale? Por la que tú te sientes afligida, sientes que hay una persona... Vamos a ver si se me ocurre algún ejemplo bueno para explicarte lo que es el odio desde el punto de vista racional. Imagina que tienes un vecino que a diario está montando fiestas en su casa. A diario, un día tras otro, un día tras otro. Y tú te tienes que levantar a trabajar, como siempre, a las 7 de la mañana, a las 7:30. Total, que tú llega un momento en el que dices, mira, voy a hablar con esta persona. Esa persona se niega a hablar contigo. Vale. Obviamente esto te estresa. Ves que sigue manteniendo esa misma conducta. A partir de ahí, llega el momento en el que tú dices, vale, este tío es un hijo de puta. Porque es normal que empieces a odiar a esa persona. Cuando intentas comunicarte con esa persona durante ya varios días seguidos y ves que esa persona lo único que hace es reírse en tu cara, tú no actúas irracionalmente con odio en ese momento. En plan, irracionalmente actuarías si pegases una hostia, si hicieses un acto que te parece a ti, bueno, que te perjudique a ti. Pero tú perfectamente lo que puedes hacer es preparar un pleito legal ante esa persona. Tú puedes llevar a esa persona a juicio y a partir de ahí buscar todas las causas necesarias o justas que tú consideres para que esa persona pase el mayor tiempo que pueda pagando una sanción administrativa. Eso puede ser así o puede ser en otro tipo de situaciones. La cosa es que actúas racionalmente porque sigues un proceso adecuado a tu causa. Y tú actúas igualmente por odio. Porque si tú no actuases por odio, en esa situación, ¿por qué actuarías entonces? ¿Por pena? Porque te vas a poner a llorar, porque tienes miedo, entonces no actúas. El odio es una fuente de acción también. Tú reaccionas a ello, pero ahora estás
Si es irracional o irracional. Irracional sería subir y matar a tu vecino. Racional sería decir, mira, me voy a poner en contacto con la policía, voy a llamar a un abogado y ese tío se va a pagar todo lo que tenga que pagar por todo lo que está haciendo y porque me está causando daño, Pero esa perjuicio y tal. esa acción la puedes tomar sin sentir odio. Esa acción se toma cuando tú ya estás hasta los cojones y No eso tiene es por muchas qué. veces odio. Pero no tiene por qué. No tiene por qué, una sentir persona odio. puede actuar antes, pero si tú estás intentando hacer las cosas de una manera adecuada y siguiendo unos procesos cívicos, como es hablar con la persona y tal, y ves que esa persona pasa de ti, se ríe en tu cara, entonces es cuando tú ya no vas a actuar con buena fe en ello. Pero con ¿qué ganas con sentir odio cuando puedes hacer esa acción sin sentir odio? Un mismo acto puede ser causa de amor o causa de odio. Un mismo acto, Sí. porque esa misma persona puede decir, bueno, pues si mi vecino no me quiere escuchar y no me hace caso, voy a denunciarle antes de que vaya un vecino a matarlo. ¿No? Podría ser también, claro, eso yo no voy a negar que puede existan salir más causas, incluso de pero una, el de odio una es mente una. que ama. En plan, el mismo Es acto. que pienso que realmente. estamos hablando otra vez de cosas diferentes. Sí. Porque yo me da la sensación de que tú hablas del odio como motor hacia algo. Y luego yo estaba hablando de odio como acto que nos afecta a nosotros mismos y que nos hace sentir odio y malestar. Porque el odio, en plan, es como una espada de doble filo que también al que odia daña. Y por eso os digo que estáis reduciendo el odio a una categoría de odio irracional y punto. Es lo único que existe. En plan, No estamos No. reduciendo al odio. Yo estoy intentando saber cuál es la causa del odio y también me sorprende que alguien tenga que utilizar el odio en sí mismo para que tenga que moverse, cuando perfectamente puede moverse sin sentir el odio. Bueno, es como perfectamente, pero es difícil. no tiene por qué. Tú O- puedes. son o- sentimientos o lo- humanos. O lo tienes que Sí, descubrir, pero o tienes ¿por qué, que luchar por qué contra te ibas a tus sabotear impulsos? a ti mismo sintiendo odio cuando puedes perfectamente pensar, esta persona simplemente le pasa X tipo de problema, voy a tomar acción desde un punto de vista determinado sin sentir odio? O sea, no tiene es que sentido. esto me afecta a mí y porque me afecta a mí sea, tengo que que yo- parar con esto, que me pero parece no bien. porque quiero joderle al otro. Vale, pero acerquémonos al principio de realidad. ¿Creéis que la gente en la vida no acciona a estas situaciones, como yo he dicho, por odio? Porque es que es lo que Sí, ocurre. que no estamos Vale, negando el odio, pues que estamos entonces negando el yo estoy odio. hablando No de estamos negando el ahora. odio. En la realidad es un motor de acción racional y no tiene nada de malo. No, yo creo que no. Yo creo que es irracional. Porque puedes moverte Chavales, sin no sentir so- odio. es verdad, pero no sois ascetas, ¿sabes? En plan, como mucho, os voy a decir lo que podemos hacer. Cuando sentimos odio, podemos decir, he de esperar. Cuando estas hormonas de mi cuerpo salgan, tomaré la decisión. Y simplemente te dedicas a dilación. Y dilatas en el tiempo tu decisión. Y la tomas más sabiamente. Pero por ahora no hemos ascendido a la categoría de Claro, no ángeles. estamos hablando Claro, de no. lo que se debe hacer, Es que no eso- lo que es. Claro, Claro, en no. plan, Entonces, no alguien somos ángeles, así. que no tiene paciencia, pues obviamente pues puede subir y aporrearle a la puerta. Pero del es que vecino. conformarse comprensible. creo que con el odio implica que no nos conformemos con el intentar comprender. Sí. ¿Puedes repetirlo? Que si nos conformamos con el odio, lo que no va a pasar es que nos conformemos con la comprensión. Bueno, yo quería mencionar desde hace un pequeño ratito de que realmente yo me meto siempre en ámbito filosófico, no sé por qué me están dando la vena filosófica ahora mismo, será porque es de noche. Pero esto lo relaciono con María Zambrano y porque, bueno, tú dices que se simplifica, pero ¿realmente te has parado a pensar si la racionalidad admite a los sentimientos? La única racionalidad que los pensadores y las personas han aceptado dentro de los sentimientos ha sido la única que conozco, ¿vale? Si a lo mejor hay más, pues no las conozco, lo siento. Es la de María Zambrano, que es la razón de amor, que es lo que estaba explicando. Incluso dentro de esa razón de amor, el odio no tiene un papel tan motoro. Incluso lo más parecido es que dentro del sentimiento de odio, suponiendo que el odio se relaciona con la tragedia, que habla María Zambrano, ese no hace que actuemos en sí, sino que ese sentimiento es lo que nos impulsa a buscar la esperanza, en buscar la mejora en nosotros mismos. Es decir, que no creo que el odio dentro de nosotros lo consideremos la mayoría de personas como algo racional, porque
dentro de lo que consideramos racional, alejamos los sentimientos. Entonces, incluso hablar de felicidad no es hablar de algo racional. Si te mueves por felicidad, no te estás moviendo de forma racional. Si te mueves por la angustia, no te estás moviendo de forma racional. Al menos eso es lo que se suele ampliar. No es reducir solamente el odio, sino que hay una separación que a día de hoy no se junta mucho entre razón y sentimientos. Yo tengo que decir, ahora mismo no puedo citar las fuentes que tenga ni nada, pero no existe racionalidad sin sentimientos. La racionalidad y los sentimientos van ligados de la mano. Y lo tata. Eso... Y la racionalidad es dependiente de la situación en la que tú te encuentres, y ya está. Pero eso, siguen siendo situaciones de comportamientos racionales. Que se sepa. Tanto si estás feliz, como si estás triste, como si estás con odio, vas a racionar de manera diferente, pero puedes racionar de manera racional. ¿Qué te refieres con racionalidad? Es que aquí estamos, a veces hablamos de racionalidad, de normalidad, de normal, necesidad. Bueno, pues no lo sé. Claro, es que no sé a qué te refieres exactamente con A racionalidad. ver, yo es que hablo desde un ámbito filosófico. Típica pregunta de ¿Qué- persona de filosofía. ¿A qué te refieres con? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con racionalidad? Ser consciente de tus actos. Yo entiendo lo que creo que, o sea, ahora por ejemplo creo que te estoy entendiendo y sí que, o sea, yo también voy por esa línea, creo, e incluso que, o sea, que el sentimiento acompaña a la razón y muchas veces el sentimiento libera a la razón. Sí. Y al revés también. La Pero, por razón ejemplo, libera muchas veces sentimiento. que somos demasiado cerebrales, somos demasiado... estamos muchas palabras en el cerebro, muchas palabras en la mente, y a veces nos salva la emocionalidad. O sea, empezamos a llorar o empezamos a reír. Es como un centro también que nos libera en cierta forma de algo que está ahí apretado, cogido, engarrotado y nos libera, igual que muchas veces nos sobreexponemos emocionalmente y llega la razón y dice, oye, vamos a relativizar un poco más esto y nos salva también en cierta medida. Entonces yo creo que el equilibrio entre razón, sentimiento, que evidentemente está vinculado y es recíproco, ese equilibrio y moderación es la que hay que saber gestionar y bueno, esto con relacionado con el odio pues tiene que ver, pero bueno. Realmente sí existe la correlación entre razón y sentimientos y eso es lo bonito de poder ser seres humanos racionales, que gracias a eso tenemos ese equilibrio que para mí me parece maravilloso y realmente es eso. Yo solamente, es que me gusta mucho hablar de cosas filosóficas, tal, menciono, pero realmente sí creo que existe esa correlación y que es maravillosa. Y también está, bueno, yo voy a hablar también, o sea, hemos hablado yo creo de principalmente el centro emocional, ¿no? Y el centro intelectual, ¿no? Es la razón. Pero es que también hay el centro sexual y el centro corporal, que también nos liberan de y nos equilibran en las otras tres, en la sexualidad y en lo corporal. Eso es, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre todos esos centros. Y que se hablen entre ellos y que sepamos gestionar la comunicación entre ellos. Y ya está. Estoy de acuerdo, la verdad. Contestarte, pero es que estoy muy congestionado ahora mismo. No, pero estoy de acuerdo contigo. Lo Realmente... queremos profundizar, pero... Sí, sí. Mira, ¿quieres decir algo? Sí, iba a decir que realmente es cierto porque... Uy, que me he golpeado. Que realmente se aprecia cómo en el momento en el que falla uno de esos centros, los demás se van destruyendo a ellos mismos, porque en el momento en el que falla algo, se suele ir los demás por debajo también, muchas veces. Sí, y también si falla alguno, creo que los demás también pueden salvarlo. Claro. Creo que ahí hay una correlación de que un mismo centro puede causar el hundimiento de los demás. Igual que se hunda uno no significa que los demás se hundan, sino que puedan elevar a este. Yo creo y salvarlo. que para lo que tiene que pasar para que uno creo que ame o sea capaz de amar es que se satisfagan todos los centros. ¿Cómo se satisfacen todos los centros? El centro, por ejemplo, intelectual, que genera ruido constante, el ruido, se tiene que satisfacer con silencio. O sea, una persona que llega a la satisfacción intelectual es alguien capaz de silenciar su mente. Alguien que es capaz de satisfacer su centro emocional es el que es capaz de sentir paz. Alguien que ha satisfecho su centro sexual es porque está satisfecho, está pleno, ya está.
Y el que satisface su centro corporal es el que se entrega. Y en la entrega esa, que digamos que primero vamos recorriendo el centro intelectual, luego el emocional, luego vamos comprendiendo el sexual y finalmente terminamos probablemente en la vejez con el centro corporal, es cuando somos capaces de entregarnos por fin. Y eso para mí es el amor, el que recorre va recorriendo todos esos centros y finalmente es capaz de entregarse a lo puramente corporal, habiendo silenciado el cerebro, estando sereno, satisfecho y por fin se entrega. Y el odio, sin embargo, es el que procura esa digamos turbiedad entre todos esos centros, el que no está en armonía con todos esos centros y finalmente se entrega, sino el que no es capaz de entregarse y de satisfacer alguno de esos centros. ¿Pero la armonía que componía el amor? Sí, o sea, la armonía finalmente es la que tras un trabajo interior de comprensión es capaz de salir en la expresión corporal como entrega al mundo. Y punto, ya está. Esa es la armonía, el que se entrega al mundo, el que acepta. Me encanta esa reflexión, la verdad. Aunque hay cierta parte de mí que se echa un poco las manos a la cabeza de, joder, tanto nos cuesta ser seres humanos, ¿no? En plan, tanto nos cuesta vivir. No podemos haber llegado a esta conclusión antes sin ningún libro y sin ningún tutorial como este podcast, ¿sabes? Es como, no sé, me da como rabia, ¿no? Porque eso, por ejemplo, lo sentí también con Heidegger, porque hace como una antropología del ser humano que, bueno, no es antropología, etcétera, ¿vale? Pero no es difícil, vamos, si no lo entiendo mal, muchas veces se ve a Heidegger de lejos como, ¡buah! Yo no sé si lo entenderé tal, pero cuando lo vas pillando es como, en verdad es súper sencillo, en plan, lo que está hablando de mí como lector incluso, está hablando de algo que me pertenece y es como, tanto me ha costado mirarme y darme cuenta de lo que soy, o es como, joder, miles de años de evolución para al final llegar a algo tan simple que es eso, ¿no? El vivir y expresarte en entrega. Sí, pero o sea, yo creo que lo estamos viviendo a nivel colectivo, por ejemplo, creo que nos estamos acercando a el máximo de ruido mental, porque es que lo podemos ver en nosotros mismos, que somos la generación ya la más reciente. Estamos llegando a nivel colectivo a esa profundización del intelecto y cómo ya no se puede conocer más, no saber, sino conocer más. O sea, ya estamos llenos de palabras, no podemos estar más llenos de palabras y yo creo que nos estamos silenciando a nivel cerebral porque se está abriendo el centro emocional y estamos viendo que nuestra generación entiende muchísimo más de emocionalidad que nuestros padres, que nuestros abuelos, evidentemente. Y, o sea, yo creo que nos estamos silenciando a nivel colectivo en ese centro y se está empezando a ver el ruido o, digamos, esa turbiedad que hay en el centro emocional y estamos tratando de serenarnos poco a poco. Yo creo que vamos bien encaminados en cuanto a que necesariamente se está dando ese conocimiento, pero a nivel colectivo y surgirán ciertas personas que estén más serenos, más pacíficos, más calmados de mente también, pero creo que se está dando eso a nivel colectivo. En el mundo. En el mundo en general, en la sociedad en general, en todo el mundo. Yo creo que eso va a depender mucho del ámbito internacional y cómo están moviéndose las cosas, porque creo que últimamente no está habiendo mucho buen rollo entre países, ¿eh? Y sobre todo con el tema del coronavirus y tal, esperemos que no empiecen a haber conflictos por todos lados y tengamos que buscar refugio. Sí, un nuevo salón quizás. Otra trinchera. Otra trinchera. De momento en esta seguimos, no ha venido el enemigo. No ha venido el enemigo porque está de chill. Porque no nos escucha. Porque no ha cogido nuestra frecuencia todavía. Pues bueno, vamos a ir despidiendo, si os parece. Sí. Podemos hacerlo con algún chiste. Algún chistecito y si queréis
Quien quiera dar una conclusión de lo que ha sentido, ha visto en este podcast, que lo diga. Yo siento odio hacia mi resfriado. ¡Dilo! Yo odio a eso que te hace sentir el odio y que no puedes evitar cuando odias. ¿Odias al odio? ¿Por qué he sentido que esto es una reunión de odiadores anónimos? Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. ¿Por qué odias? Hola, me llamo Juan y odio. Ya, venga. Odio la gente que afirma o niega con la cabeza mientras con la boca dicen lo contrario. No lo soporto. Hostia. Eso se ha sentido como una puya, pero como una puya. Totalmente. Totalmente. A ver, tu micro, no te... Yo, como conclusión, suelo decir que si tenéis que odiar, odiéis con razón y penséis las cosas antes de empezar a soltar hate por la boca. ¿Cómo? ¿Que empecemos? A pensar antes de A odiar. soltar hate. Vale. Y ahora unos chistecitos. Bueno, cuenta la historia de cómo encontramos estas cosas, ¿no? Vale, el libro que voy a leer de chistes se llama Autopista, cuando un bosque se quema, algo suyo se quema, señor conde. Es un libro de chistes de un humor muy extraño. Dice así: libertad. Pero cuenta primero la historia. Bueno, En la mayoría de países capitalistas existe la libertad de prensa. Bueno, nos partimos el culo, la verdad. Es un libro muy bueno. Que justo por ser tan bueno, nos lo encontramos. Bueno, no me lo encontré yo, pero se lo encontraron Lucas y Alberto en la basura. Bueno, estaba Alberto... iba a la tertulia, ¿no? Bueno. Sí, iba para la tertulia un día y veo a dos personas tirando libros y no me querían dar ninguno. Y entonces digo, vale, pues ya luego vendrán por ellos. Entonces cuando nos íbamos para casa, pues pasé con Lucas por el contenedor, abrimos y ahí estaban los libros. Y cogimos cosas muy interesantes, una colección de cocina. Por aquí, si me estás escuchando, aquella persona que lo tiró, pues bueno, tenemos una colección de cocina, un libro de chistes, obras, láminas de obras de arte, un libro de Sorolla, bueno. Y un biopic de una persona... ¿Un qué, Juan? No te escucho. Hostia. Y un biopic de una persona muy importante. Sí. Y la carátula de un libro de la vida de Franco. Pero no está sé qué vacío. gustos tenías, pero... Está vacío el libro. Seguro que el libro está... cuando lo sacaron de la tumba esa, ¿no? Sí, claro. Se pueden De la hacer... exhumación. Seguro que hay chistes relacionados con exhumación, libro vacío, etcétera. Sin comentarios. Bueno, vamos con los chistes. Iba a decir, Que es una referencia a eso. ¿qué necesidad de no darte los libros? Vale, cuando Juan ha dicho un biopic de una alguien, persona, se creo. refería a un libro que se llama La vida de Franco, que está vacío. Pero bueno, humor demasiado inteligente, ya sabéis. Porque eso no era vida. Que me ha hecho gracia decir. Inteligentísima definición de la sociedad de consumo. La sociedad de consumo es como un tío vivo. Se nos monta en un coche, se nos hace ir pagando y no llegamos a ninguna parte. A ver, chiste, tío. ¿Puedo leer uno? Sí, Claro. Yo la Venga, verdad que abro la la página mitad no al lo azar. entiendo, a lo mejor es que son inteligentísimos. Y mira, yo soy retrasado. justo pensando en censura, tenemos aquí la censura. Hay personas que afirman que mucha gente no sabría qué decir si se eliminara de pronto la censura. Es posible, pero yo creo que aparecerían otros nuevos que sí sabrían. Nos reímos, chavales. Sentencia. Hay que dar al que no sabe y enseñar al que no tiene. Increíble, aprendemos mucho. Y bueno, con Universidad, esto... bueno, nos vamos con el de universidad. Vale. El cargo de catedrático es vitalicio. Y muchas veces la clase que da también. Eso es un buen point. Puñaladas. Barras que no se doblan. Siento Vale. que estos chistes dan las vibes de algo que pondría alguien en Twitter y los comentarios estarían llenos de ¡Dilo, tata! Pues la verdad es que sí. Y no pienso, o sea, no vamos a hablar de Twitter en este podcast sobre odio. ¿Sabes? Eso habría sido lo fácil. Ya ¿sabes? hemos hablado Exacto, de Twitter, ¿eh? exacto. Ya has hablado. Un poco. Pero nada. Ya, en Pero lo comparación. justo. Innecesario. De refilón. Bueno, y con esto os dejamos hasta la próxima. Venga, Feliz semana. Chaito.